Querido Nathan R. Davidson. Nathan tiene que ver con nacer. R con el rodar. Y Davidson con el hijo de David. David es el pequeño que vence a Goliat. Eso es lo que veo, ¿no? Muchas gracias por haber colaborado en la creación de nuestra película Poesía sin fin. En cambio de eso, me toca a mí leerte el tarot. Y lo hago con mucho gusto. Pediste el 4. Yo mezclé las cartas, las voy a mezclar de nuevo para que veas que aquí no hay preparación previa, ¿no? Partimos hacia lo desconocido. Ya está. Voy a contar 4. 1, 2, 3, 4. Generalmente el 4 en el tarot es el emperador. 5, 6, 7, 8. En el tarot el 8 es la justicia, el emperador y la justicia. Y luego el 12. 9, 10, 11 y 12. ¿Ves? Eres muy ordenado, vas en orden. Vas del 4, el 8, el 12. Fíjate, tus 4 y 8, el 8 es 2 veces 4. Y el 12 es 3 veces 4. Tiene sobre ti el peso del emperador. El emperador, ya lo voy a ver si no está aquí, y yo lo voy a encontrar aquí, te lo voy a explicar un poquito. Aquí está el emperador, ¿ves tú? En los 3 está el emperador, la cultura es masculina, viril, donde tú naciste, Natán. Pero tú, el apellido paterno, la R, Natán R, no lo usas, más bien usas el apellido materno, Davidson. Es decir, que estás luchando tú contra el ambiente familiar en el que tú naciste. Y me preguntas tú, ¿cuál es mi meta? Tienes 32 años. Si a los 32 años preguntas por cuál es tu meta, ¿quién nos da la meta cuando niños y somos nosotros hombrecitos? Pues el Padre nos da la meta, ¿no es cierto? El Padre nos da la meta. En este caso, no te la dio, porque estás preguntando cuál es mi meta como líder, como hombre de acción, quizás como hombre de negocio, porque el 4 está un número más pequeño que el Papa, que es el 5, y el Papa es el transmisor, se dedica a enseñar la espiritualidad, y el emperador se dedica a reinar, es decir, está en el plano horizontal, es la mesa, pero no es lo que está sobre la mesa, es la base. ¿Ves tú? Entonces, tú te estás preguntando, ¿qué hago yo en esta realidad? ¿Hacia dónde voy? Voy a frotar esta carta sobre el gato, porque se vino a poner aquí cuando hacía esta pregunta, ¿ves tú? Para dulcificar al emperador que te está como aplastando demasiado, ¿ves tú? Te está aplastando demasiado. Ya está, ya la hemos limpiado. Ahora, vamos a dar vuelta y ver qué cartas elegiste. El mundo primero. El mundo, cuando está al comienzo, no es una realización, es más bien un encierro. ¿Ves? Naces con cierta dificultad y estás encerrado en el mundo.
estás encerrado en el 4. Cierta dificultad, ¿ves tú? Y mira cómo es maravilloso el tarot. ¿En dónde está encerrado este personaje? En 4 figuras. 1, 2, 3, 4. Vuelve a aparecer el 4, es decir, no está la espiritualidad que está en esta especie de huevo, de sexo femenino, de alma. Estás en la vida material, ¿ves tú? Tu destino, pero tú no lo quieres ese destino. La papisa, ¿ves tú? Aparece como personaje central tuyo, encerrado en ti, es la madre, y tú pediste el 12 para este número que te salió te salió el 2, pediste el 12, y fíjate lo que es el 12. Mira nada más, es el colgado, es decir que el colgado está cortando las ramas de su genealogía y se está encerrando en sí mismo, está acumulando todo, con sus piernas hace un 4, está haciendo el número 4 con las piernas, pero él está buscando la profundidad de su ser, ¿ves tú? Está atado a una tradición, pero está buscando la profundidad de su ser y no sabe todavía cuál elegir, cómo hacer. De la papisa, ¿ves tú? Está acumulando su energía. Vaya lindísima, váyase. El gato interfiere mucho, te quiere dar un mensaje, no sé qué te quiere decir el gato. Pues el gato te quiere decir que por qué no te liberas, simplemente. El gato está diciendo, soy un animal, y bueno, el animal tiene que ser libre para ser feliz, ¿ves tú? Tiene que ser libre. Entonces, la papisa va a estallar un día, va a liberarse. La meta tuya es liberar todo lo grandioso que tienes acumulado. Todo lo grandioso que tienes acumulado. Y ahora, ¿cómo? El mago. ¿Ves tú? Reconocer en ti tu riqueza espiritual. Tu riqueza espiritual. Reconocerla. Ir en busca de la magia. Que el 4 no te da y que está por todos lados. En busca de la magia. ¿Qué hacer? Tú me preguntaste cuál es la meta de mi vida. Yo te lo acabo de decir, ¿no es cierto? Aceptar el mago que está en el interior de ti. Hacer algo que no sea tan real, tan material en el mundo donde te han echado, tan negocio, estas cosas. No preocuparte, pero ¿cómo lo vas a dejar si no tienes realmente una fe profunda en la divinidad, en el Dios interior, en el milagro continuo que es la vida? Pues yo, como psicomagia, quisiera darte un consejo para que entraras en la magia. Toma cursos de prestidigitación, como el mago, ¿ves tú? Aprende a crear estos milagros ilusorios. Empieza a trabajar en eso. Y de milagro ilusorio en milagro ilusorio irás rompiendo tus prejuicios, que son como una cárcel, y te liberarás. El espectáculo te espera. Muchas gracias.